En Montevideo y le damos las gracias a ustedes por haberse conectado a esta tertulia o este conversatorio en donde resolvimos abordar el tema del acoso en sus aspectos sexuales, en el acoso sexual y el acoso moral. Muy por el contrario, esta tertulia va a tener poco de jurídico porque me parece que el abordaje de esta temática refiere a temas que son mucho más comprensivos, si bien podemos partir desde lo jurídico, pero tienen que ver con otro tipo de factores que son multicausales. Em, por tanto, nos Pana, acompañan mire que, mira, nos acompañan se oscureció. en esta tertulia Mariela Solari, que es magíster en educación, y también nos acompaña Leticia Rocha, que es magíster y experta en seguridad y salud laboral. El, el- cómo vamos a desarrollar esta presentación o esta tertulia? Vamos a hacer una pequeña introducción desde el punto de vista jurídico, lo más breve posible, dado que muchos de ustedes ya pueden conocer cuál es la regulación que existe o el marco normativo que existe en el Uruguay del acoso sexual como del acoso moral, sin perjuicio de decir que es una materia o temas que para el Uruguay son relativamente recientes. Eso más adelante lo va a abordar Mariela. Sin perjuicio de lo cual, hoy el Uruguay presenta una ley de acoso sexual tanto para el ámbito laboral y para el ámbito docente. Y posteriormente el Uruguay ratificó en el año 2019, a fines de 2019, un convenio, que es el convenio 190, que refiere al acoso moral. Por tanto, ahora yo le cedo la palabra a Juan para que haga un abordaje del acoso sexual y en el ámbito privado y en el ámbito docente. Son pequeños inputs que hacen a cómo es, qué se entiende desde el punto de vista jurídico por acoso y los diferentes procedimientos que hay ante situaciones o denuncias, mejor dicho, sobre acoso sexual. Así que, Bien. adelante. Como bien comentaba Carlos, en el Uruguay tenemos la ley 18.561, que es la ley de prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y en la relación docente-alumno, y que fue publicada y promulgada en el año 2009, y 8 años después se dictó el decreto reglamentario de dicha ley, que es el decreto 256 del 2017. El objeto de estas normas es no solamente es prevenir y sancionar el acoso sexual, sino que también es proteger a la víctima de acoso sexual. Y tiene por finalidad no solamente utilizar a la sanción como medio disuasivo, sino que también, y le da una importancia la ley, es la formación y la capacitación de todos los actores del mundo del trabajo en lo que refiere al tema del acoso sexual. Es una ley que se aplica tanto al ámbito público como al ámbito privado, y la propia norma define al acoso sexual como todo comportamiento de naturaleza sexual que sea realizado por una persona de igual o diferente sexo, que no sea, que sea no deseado por parte del destinatario, y que dicho rechazo a ese comportamiento de naturaleza sexual le genere un perjuicio en su situación laboral o en la relación docente, y o que, en definitiva, dicho rechazo genere como consecuencia la creación de un ambiente o un clima hostil e intimidatorio de trabajo como consecuencia de dicho rechazo. La norma también lo que hace es establecer eh, ciertos ejemplos, que es de forma meramente denunciativa, de lo que de comportamientos que pueden considerarse eh, eh, incluidos dentro del concepto jurídico de acoso sexual. Es meramente denunciativo la ejemplificación que hace la ley. Y además, la ley
establece quiénes pueden ser los agentes responsables del acoso sexual, señalando que puede ser un sujeto activo del acoso sexual el empleador propiamente dicho, o los representantes del empleador ejerciendo el poder de dirección, haciendo referencia más que nada a los jefes o los supervisores o el personal superior de la empresa. También la norma consagra lo que se conoce como el acoso sexual horizontal, que es decir, entre compañeros de trabajo. Y en este caso es importante destacar que el empleador solamente va a ser responsable por los actos de sus dependientes en la medida en que haya tenido conocimiento de la situación de acoso y no haya adoptado las medidas que corresponden. Y también la norma consagra la posibilidad, en definitiva, de que pueda ser sujeto activo de acoso sexual cualquier persona que esté vinculada al lugar de trabajo, en la cual reitero que el empleador va a ser responsable en la medida que tenga conocimiento y no haya adoptado las medidas pertinentes. Dentro de las obligaciones que la ley consagra a cargo del empleador, eh, quizás las más importantes son la obligación de adoptar medidas para prevenir, desalentar este tipo de comportamientos y además sancionar en caso de que se constate una situación de acoso sexual. Y además también la ley le da mucha importancia a la difusión de las políticas institucionales que tenga la empresa, tanto para su personal como para los clientes y los proveedores. En el caso de los trabajadores, tienen la posibilidad de realizar la denuncia ante la empresa o ante la Inspección General de Trabajo. Una vez realizada la denuncia dentro de la empresa, este tiene dos caminos por el cual optar. En primer lugar, la empresa puede entender que no están dadas las condiciones necesarias para realizar una investigación cumpliendo con los requisitos que establece la ley, y por lo tanto puede entender necesario remitir dicha denuncia a la Inspección General de Trabajo para que sea este organismo el que lleve adelante la investigación. Para ello, la empresa tiene un plazo de 5 días desde que recibió la denuncia para remitirlo a la inspección. El segundo camino es que la empresa puede optar por llevar adelante una investigación dentro de la empresa, para la cual va a tener que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Tiene que ser una investigación que se realice por escrito, en la cual se mantenga la reserva de las actuaciones, se respete el derecho a ser oído a ambas partes, tanto denunciante como al denunciado, en el que también se respete la intimidad y la identidad del denunciante y del denunciado y de los testigos que participen del proceso de investigación dentro de la empresa. Y dicho procedimiento no puede durar más de 30 días, es decir, la empresa tiene que adoptar una resolución dentro de los 30 días desde que recibió la denuncia. Los trabajadores tienen la posibilidad de realizar la denuncia en la Inspección General de Trabajo en caso de que la resolución de la empresa no lo satisfaga. Pueden hacer la denuncia en la Inspección General de Trabajo dentro de un plazo de 10 días desde que se notifica la resolución de la empresa. También otro aspecto importante de la ley es el rol que juegan los sindicatos en estas situaciones de acoso sexual, dado que la ley faculta a los sindicatos a que si reciben una denuncia de acoso sexual puedan remitirse a la Inspección General del Trabajo y a solicitar una inspección en el lugar de trabajo a los efectos de que se realice una investigación en base a las denuncias realizadas. Con respecto o en materia de indemnización, la ley regula tres aspectos. En primer lugar, la víctima de acoso sexual puede reclamar directamente contra el acosador, reclamando justamente el daño moral que se le ha ocasionado, y el cual la ley lo ha tasado en un mínimo de 6 mensualidades. La segunda hipótesis que regula la ley es la posibilidad que tiene el trabajador de considerarse despedido indirectamente, y es la propia ley la que califica ese despido indirecto como abusivo, dándole la posibilidad al trabajador de reclamar el despido común más las 6 mensualidades. Y la tercera hipótesis es
que establece la ley es un periodo de estabilidad de 180 días desde que se realiza la denuncia, ya sea en el ministerio o dentro de la empresa, en la cual tutela tanto a la víctima del acoso sexual como a los testigos que participaron del proceso de investigación de los despidos o las sanciones como que se utilicen el despido o la sanción como represalia por haber realizado la denuncia, teniendo la posibilidad de que si se configura alguna de estas situaciones, hacer el mismo reclamo que pudiera hacer el trabajador que se considere despedido indirectamente. Entonces, es muy importante que la empresa, una vez que finaliza la investigación y adopta una resolución, si se constata la existencia de acoso sexual, debe de sancionar a el acosador, y la sanción obviamente dependerá de la gravedad de los hechos, pudiendo incluso configurarse la notoria mala conducta en caso de que los hechos sean lo suficientemente graves. Esto es importante porque la jurisprudencia nacional o- habitualmente condena a las empresas que son omisas frente a este tipo de casos, es decir, que no adoptan las medidas necesarias una vez constatadas el acoso sexual. Además, también la ley prevé que si los trabajadores realizan una denuncia infundada para obtener un provecho para sí mismos o provocar un perjuicio a los terceros, además de las consecuencias penales que dicha conducta podría tener, desde el punto de vista del derecho del trabajo, ello puede ser considerado una notoria mala conducta. Con respecto al decreto reglamentario, quizás por un tema de tiempo, simplemente vamos a hacer un par de menciones. El, el- Dentro de lo que son las medidas de prevención que debe cumplir el empleador, se hace referencia a la elaboración de un protocolo de actuación en caso de acoso sexual, y también le dan mucha importancia a la obligación del empleador de impartir capacitaciones a su personal en lo que refiere a la materia de acoso sexual, y además de la importancia de la difusión de este tipo de información. Y además el decreto lo que hace también es regula el contenido mínimo que debe de tener un protocolo de actuación del acoso sexual, estableciendo que el protocolo debe de establecer los mecanismos de denuncia que existan, el proceso de investigación detallado que se va a realizar dentro de la empresa, y debe dar alguna orientación o pautas de qué es lo que se pueda llegar a entender como una conducta que se configure dentro de lo que es el concepto jurídico del acoso sexual. Y también es interesante que el decreto regula la situación de las empresas tercerizadas, es decir, del personal de una empresa que trabaja físicamente en la empresa, en otra empresa, y regula ese tipo de las situaciones de acoso sexual que se pueden llegar a suscitar, y establece que el empleador principal debe de colaborar con la empresa tercerizada en lo que refiere a la adopción de medidas de prevención y de difusión de las políticas institucionales que tenga la empresa con respecto a la temática. Bien, Esto bien. iba así como... Sí, Juan, un bueno, sí, decreto reglamentario que aún no tenemos para el acoso laboral, ¿verdad? moral, para acoso moral o Moral. laboral. Sí. Bueno, Exacto. lo mío de acoso moral voy a ser bastante rápido porque quisiera darle la palabra a las demás, a los que están tertulios, con tertulios que están acá en la mesa. Eh, si quiero decir alguna precisión, nosotros cuando estamos hablando de acoso nos estamos refiriendo al acoso laboral, o sea, en el ámbito del trabajo, porque obviamente que el tema del acoso no es solo en el ámbito laboral, pero ese es el abordaje o el encuadre del día de hoy. Em, Ciertamente, con el acoso moral no tenemos una ley, sino que hay un convenio, que es el convenio 190, que es de la Organización Internacional de Trabajo, que el Uruguay lo ratificó a fines a fines de 2019, el cual da una definición de lo que se entiende por acoso moral. Se refiere a comportamientos
voy a tratar de... Es un conjunto de comportamientos y prácticas que son inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y ahí incluye la violencia de género. Es decir, el ámbito de aplicación de las situaciones de acoso está referido a todo el mundo del trabajo, es decir, al ámbito privado, al ámbito público, sea tanto nacional como, o sea, desde el punto de vista territorial, refiere tanto al mundo capitalino como al interior del país. O sea que el acoso moral es mucho más difícil, no digo que no sea tan perjudicial como el acoso sexual, sino que se hace difícil eh, su prueba, eh, por lo que hay que, por eso de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero quizás desde el punto de vista del empleador, que es quien recibe las denuncias, podemos hacer determinado tipo de exhortaciones o para tanto para, para el empleador como figura jurídica, que se refiere a que el empleador tome como suyo los compromisos que tiene el convenio 190, que son una serie de invitaciones a evitar la violencia, establecer un marco de trabajo dentro de comportamientos sanos, actitudes sanas, proactivas por parte del empleador para manifestar y explicar, sensibilizar, capacitar a, al- tanto al empleador, o sea, al empleador como figura jurídica, o sea, todo lo que el empleador, todos los representantes del empleador que puede tener un determinado tipo de actividad económica. Eh, por eso acá el marco es mucho más amplio porque me parece que hay que centrarlo bien en la seguridad y salud en el trabajo. Porque acá, cuando hablamos del acoso, estamos hablando también de la salud mental del empleador, de la salud mental que pueda tener la entidad jurídica, así como también los empleados. Y a veces hay actividades que per se pueden ser más tentados a someter a una persona, o a un trabajador, o trabajadora. Estamos siempre hablando de relaciones que tienen que ver de poder también, ¿no? Porque recuerden que la relación de trabajo se enmarca dentro de eh, una caracterización fundamental que es la subordinación jurídica, es decir, que el empleador debe recibir órdenes del empleador y ejecutarlas. Obviamente que para ello hay ciertas restricciones, o sea, no se puede decirle al trabajador o a la trabajadora que cometa actos delictivos. Pero digo, para marcar bien lo complejo que puede ser eh, eh, determinar en cuándo estamos frente a un acoso. Por eso muchas veces la empresa, si bien tomando todas las medidas y todas las garantías, muchas de las veces, una vez que la empresa, el empleador tiene conocimiento, lo traslada o comunica la actitud al Ministerio de Trabajo. O sea que se desliga, eso es lo que hemos estado viendo, sin perjuicio de que hay empresas o empresas o instituciones jurídicas que tienen protocolos de actuación, lo cual de acá sugerimos y compartimos su redacción, eh, por lo cual, eh, al tener un protocolo, ese protocolo lo que establece son referencias, o sea, cómo se debe proceder, se pueden definir qué se entiende por acoso moral. Por eso es muy importante para los actores del trabajo y también para los que realizan las leyes de que exista en Uruguay una ley de acoso moral. O sea, que existe una normativa, que además es una invitación que surge, más que nada una obligación, que surge de las previsiones del convenio 190.
Yo voy a dejar por acá y voy a pasar la palabra a Leticia para complementar este tema. Quería decir también que hacia el final de esta tertulia vamos a abrir preguntas para si hay alguien interesado en hacer alguna consulta o hacer alguna reflexión sobre este punto del acoso laboral. Así que Leticia, gracias, adelante. Bueno, creo que está buenísimo el tema que tratamos hoy, la importancia de trabajar desde los servicios de prevención y salud en el trabajo, con equipos multidisciplinarios, tratando de identificar estos riesgos psicosociales y este acoso laboral como un riesgo más que afecta lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, capaz que Mariela nos puede adentrar un poquito más en lo que son los conceptos y la identificación de lo que es acoso y lo que no es acoso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me tomo el atrevimiento de saludar a la doctora Alba Corral, que hace mucho que no la veía. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar sobre todo como me dijeron que esto era una tertulia y que es en un ambiente como más informal para intercambiar, la idea es traer como algunos conceptos que nos sirvan eso, para poder intercambiar desde la experiencia de cada uno y también capaz que desde las incomodidades y las dudas que pueda generar. Voy a hablar desde mi experiencia como docente y de investigadora en estos temas desde hace mucho tiempo, como integrante de algunas comisiones de acoso en algunas instituciones y bueno, y desde la experiencia en el sistema de justicia que trabajo hace unos años. Voy a centrarme en 4 puntos que me parecen importantes. El primero es esto de que hay un cambio en los paradigmas que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que quizás hace muchos años nadie ponía el ojo en las relaciones abusivas en los espacios ni de la familia ni del trabajo, ¿no? Era como algo natural si alguien de repente tenía un mal tono o hablaba mal o tenía una forma de trato inadecuado con otra persona. Pero quedaba en eso, ¿no? Como alguien que tiene un carácter especial o que, bueno, es de esa manera, ¿no? Y lo naturalizábamos de esa forma. Más o menos en los años 80 es que empieza la literatura y la investigación sobre los temas de acoso moral y de moving y de esto de poner también el acoso sexual y la violencia sexual como como un límite entre lo que no es natural y lo que es natural, ¿no? Y de lo que tiene que ver con las conductas abusivas. Entonces, esto lo digo porque en realidad ha llevado a que el legislador tenga que legislar con respecto a dónde está ese límite en las relaciones interpersonales que pasan a ser una conducta inadecuada a ser una conducta abusiva. Abusiva, ¿por qué? Porque genera un daño en la otra persona. Y ese daño es psicológico, es físico y a medida que sigue siendo crónico en el tiempo puede generar secuelas mayores. Entonces, esto de que no es una moda, sino que es el marco de derechos que tenemos que cumplir, ¿no? Pero a la vez es un marco de derechos que como viene a meterse en la vida más íntima, en nuestras relaciones y sobre todo en nuestro sistema de creencias, que está como súper instalado en que en algunas cosas son naturales y que si alguien se queja, entra en el plano de la queja y de la exageración. Pero qué exagerado, si solo le habló de esa manera. Bueno, pero le dijo algo que a todas las mujeres se les dice, ¿no? Esto de poder justificarlo a través de representaciones sociales y de un sistema de creencias que parece dejarlo en el orden de lo natural. Entonces resulta incómodo traer esto a un límite que las personas podrán o no poner ese límite con las herramientas que tienen o a veces no lo pueden poner porque justamente se trata de relaciones jerárquicas. Y acá va el segundo concepto. Relaciones jerárquicas estructuradas y explícitas o relaciones jerárquicas implícitas y naturalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es el jefe o el supervisor y el empleado, es una relación jerárquica explícita.
pero hay relaciones jerárquicas que se dan a nivel subjetivo por donde las personas jerarquizan y ubican a una persona u otra. ¿Qué variables se toman en cuenta en las representaciones sociales cuando las personas dicen o ubican a alguien por encima de otra persona? Las variables de género, de raza, las variables que tienen que ver con que no me gusta de repente cómo se viste, la orientación sexual, que hacen que una persona se sienta superior a otra. Y eso le habilita, le parece habilitar que puede generar una situación de hostigamiento, de acoso con otra persona, ¿no? Entonces, esas variables quedan como invisibles, porque están basadas en un sistema de creencias por el cual esa persona ubica a la otra en un lugar de menor jerarquía, aún siendo, por ejemplo, a nivel laboral, con puestos de trabajo iguales. Entonces, en esto del acoso me parece que hay que tener claro lo de la relación de poder, que sea algo sistemático y dirigido y direccionado hacia una persona, ¿no? Y que genera un daño. Entonces, esto después lo voy a retomar de por qué es importante. Y en el acoso sexual, me parece que hay que tendríamos que tener una tertulia solo para eso, porque en realidad las conductas de naturaleza sexual en realidad son mucho más complejas, en general tienen con mayor prevalencia a las mujeres como víctimas, pero también puede haber hombres, y en general tiene que ver con algo del orden de lo mucho más íntimo. Entonces, da más vergüenza decirlo. En general las víctimas sienten que lo pueden tolerar, ¿no? Entonces se va corriendo cada vez más el umbral de tolerar determinadas actitudes de la otra persona, que la otra persona que tiene una conducta abusiva va a seguir corriendo ese umbral y cada vez más va a generar conductas que sean de mayor control y sometimiento. Entonces, en esto me parece que también en las conductas de naturaleza sexual abusivas hay una gama muy amplia, ¿no? Desde las insinuaciones, desde los comentarios con respecto al cuerpo de la otra persona, el enviar fotos o mensajes. Hoy tenemos el acoso sexual en el mundo presencial y en el mundo virtual, el acoso moral también. Pero esto de poder mandar de repente mensajes o material o fotos o sacarle fotos a una persona y mandarlas, por ejemplo, hasta lo que tiene que ver con el acceso al cuerpo de la otra persona, ¿no? Desde tocamientos hasta situaciones incómodas que se puedan dar en un espacio laboral. Entonces, estas situaciones en general no solo las naturaliza la víctima, quien tiene la conducta de acosar y de abusar lo hace con tal naturalidad que es lo que deja a la víctima en un lugar de indefensión y de ambivalencia, porque lo hace tan naturalmente que parece que yo soy la desubicada de pensar que eso está mal, ¿no? Entonces, estos son daría como para profundizar más, pero me parece que lo que quiero traer con esto es la complejidad que implica la dinámica de los procesos de acoso de naturaleza sexual, que implica verlo de manera diferente al acoso moral. El tercer punto que quiero traer tiene que ver con quiénes son los actores en una situación de acoso o de abuso de poder. En general tenemos la foto de quien acosa moral o sexualmente y de la persona que está en el lugar de víctima. Y acá adquiere particular relevancia el contexto, ¿no? Cristina Rabasola, que es una autora, una psiquiatra argentina, habla de los 3 polos en las relaciones abusivas. El rol de los terceros es un rol inhibidor o habilitante, ¿no? Entonces, cuando hay un contexto que inhibe determinadas conductas abusivas, que tenemos que empezar por los microabusos cotidianos, ¿no? Esto del chiste recurrente contra una persona, de los chistes de naturaleza sexual que claramente incomodan a alguien. Bueno, lo digo por los chistes, por esto de empezar por los microabusos, ¿no? Y que muchas veces, bueno, fue un chiste, ¿no? Pero dije 2 cosas, el chiste reiterado, el chiste con connotación sexual que incomoda a alguien. Nadie está diciendo que
hay que perder el sentido del humor, que es lo que nos salva de tantas cosas. Lo que estamos diciendo es lo que ofende la integridad de otra persona y le genera daño, y le genera incomodidad. Entonces, el contexto, como parte de lo que inhibe, mitiga las conductas abusivas o las legitima, ¿no? Cuando todos nos reímos, cuando todos como terceros pasamos desapercibido el sufrimiento que le puede generar a una persona determinada conducta. Y el cuarto aspecto que quería traer tiene que ver con si es dificultoso y complejo la dinámica del acoso, mucho más complejo es explicitarlo, enunciarlo. Y mucho más complejo es cuando logro enunciarlo y los mecanismos previstos no hacen otra cosa que profundizar el estigma que esto me genera, siendo parte víctima o acusada. ¿Y por qué traigo esto? Porque decir lo que me pasa, tomar la decisión de presentar una denuncia en la empresa o en el organismo que sea, implica una energía psíquica y física para una persona que le genera ansiedad, miedo, noches sin dormir, muchas dificultades en su vida cotidiana, ¿no? Y lo mismo a la persona que recibe la denuncia como acusado, que a veces dice, yo nunca pensé que iba a generar esto, yo nunca pensé que con lo que le dije podía generar esto, ¿no? En otras personas podrá haber otra reacción. Digo esto como una de las posibles. Lo que quiero traer con esto es la importancia de tener, primero, instancias de sensibilización que hagan entornos que se pueda hablar de estos temas sin ridiculizarlos, trayendo esto de que no es una moda, ¿no? De que no es nada en contra de alguien ni a favor de otra persona, es una cuestión de derechos y de garantías para que todos puedan trabajar en un ambiente que nos genere las ganas de ir a trabajar todos los días, ¿no? Y no que nos genere un sufrimiento porque estamos todo el tiempo pensando en que ir a ese lugar nos genera una situación de sufrimiento por algo que no podemos develarlo. Y los mecanismos claros, sobre todo a la hora de qué es el acoso, qué es denunciable en las vías que tenga la institución y qué hay que buscar, cuáles son aquellas conductas que requieren intervenciones de otra naturaleza que no llega a la denuncia. Con esto lo que quiero traer es la gradualidad que tenemos que tener en cómo mitigar las conductas y cómo tener procedimientos claros según el nivel de gravedad de esas conductas, ¿no? Porque si usamos la denuncia para todos los tipos de conducta, desgastamos un mecanismo y las personas que viven situaciones graves descreen en el mecanismo, ¿no? Porque si hay una comisión de acoso que termina diciendo, no sé, 5 denuncias en el año y todas son que no hay acoso, que son conductas abusivas, pero que no configuran acoso, si yo en un momento soy víctima, digo, no, ¿para qué voy a hacer la denuncia si capaz que no es lo mejor? Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad muy importante en cómo generar esos mecanismos, de cómo generar la sensibilización en las personas de qué son estas conductas y sobre todo creo que lo que ayuda mucho es poder pensar en el efecto que genera, ¿no? En el daño que genera en la salud mental de las personas. Y cuando hablo de las personas involucradas, repito, insisto y subrayo en todas las personas involucradas, porque en esto que dije al principio, por eso dije que lo iba a retomar, con el cambio de paradigma, donde hay un claro respeto hoy por los derechos humanos de todas las personas y en todos los lugares por los que transitan, de verdad que hay muchas personas que tienen naturalizado una forma de trato que no logran evidenciar que están generando un daño a otra persona, ¿no? Y que creen que es una moda esto de que ahora no se puede decir tal cosa o no se puede hacer tal cosa. Entonces ahí creo que tenemos que hacer mucha prevención en generar climas de trabajo respetuosos, ¿no? De convivencia respetuosa.
que a veces uno siente que puede ir un poco en contramarcha cuando ve algunas cosas en el macrosistema, digamos, y en la cultura general. Pero bueno, justamente los espacios íntimos que tenemos las personas son nuestra familia, nuestro trabajo, son los espacios donde pasamos más tiempo, ¿no? Entonces son en esos espacios que hay que cultivar esta forma de relacionamiento no abusivo. Y por último, en estos tres polos que yo les decía, de quien está en el lugar de abuso de poder, quien es víctima de la situación y en el contexto, creo que siempre es bien interesante poder pensarnos en los tres polos, ¿no? Que no somos ajenos a estar, que no estamos siempre en el lugar de terceros, que somos vulnerables a hacer un mal uso de la administración del poder que nos toque ostentar en algún escenario, y que también somos vulnerables a ser víctimas, por ponerle ese nombre, en una conducta de esa naturaleza, en un escenario donde alguien abuse de un lugar de poder, y qué herramientas tenemos nosotros también para poder poner un límite frente a esa situación. Entonces creo que es un ejercicio muy sano ponernos en esos tres roles, ¿no? Para poder también entender la naturaleza de algunas de esas conductas. Así que bueno, yo dejo por acá y quedo abierta para el intercambio, que creo que es lo más rico. Gracias. Damos la palabra a Leticia. Perdón que me equivoqué cuando omití, no di bien, se la pasé a Leticia y después tuvo que darse a Maquila. No, Leticia, ahora Vince, sí, no importa, no Es supimos, bien, nos manejamos igual bien. nada, lo que decía Mariela, ¿no? Qué importante es la prevención, qué importancia se le tiene que dar a la prevención, qué importancia que, que desde la empresa manden lineamientos claros de tolerancia cero, ¿tá? Ante estas conductas, que sean temas que se puedan hablar, o que se generen esos espacios que decía Mariela para que sean temas que se puedan tratar. Y especialmente voy a focalizar un poquito en lo que es la organización del trabajo, ¿tá? O lo que es la mala organización del trabajo y cómo influye o cómo se relaciona esto con diferentes problemas de salud, ¿tá? Cuando hablo de organización de trabajo o la mala organización del trabajo, hablo de la carga mental a lo que estamos expuestos, cuando el trabajador no tiene clara la función o el rol o las responsabilidades que tiene, cuando se maneja el tiempo o hay un mal manejo del tiempo laboral, cuando hay una asignación de tareas desigual también, por parte de las jefaturas o por parte de la dirección, cuando tenemos una mala planificación de lo que es esta organización del trabajo, está totalmente asociado a diferentes problemas de salud de los trabajadores, ansiedad, estrés laboral, el burnout, y aparecen estos indicios de diferentes tipos de acoso que se presentan, ¿no? Más que nada por la división también que hay entre los propios compañeros cuando se dan estos eventos de asignación de tareas desiguales. ¿Tá? Bueno, ahí se empieza a generar, es un caldo de cultivo para que empiecen a generarse situaciones de acoso laboral. Nosotros de los servicios de prevención y salud en el trabajo, de acuerdo al decreto 127, en lo que son las funciones de los servicios de prevención y salud en el trabajo, tenemos lo que es asesorar a la planificación y a la organización del trabajo que pueda afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores. También manifiesta las garantías que tiene que dar el empleador en cuanto a un medio ambiente de trabajo sano, y habla específicamente de dar garantías a una integridad física y mental. ¿Ah? O sea que ya no solo hablamos de los riesgos que puedan afectar al físico, a la persona, sino también a lo que es la salud mental, que a veces
nosotros desde lo que es la seguridad nos abocamos mucho o identificamos mucho lo que son los riesgos físicos, cuando hablamos de ruido, trabajo en altura, los riesgos psicosociales, ¿tá? Entonces, es importantísimo que a la hora de hacer lo que... Perdonen que estamos con alguna dificultad de conectividad con Leticia. Bueno, son ¿Perdón? factores que nosotros... Leticia, se te había sido, te nos había sido, te nos, Ah, ahora perdón. sí, ahora sí, perfecto. Ahí de vuelta tuvimos dificultad. Bueno, Si ustedes se escuchan. sí, te Ahora, escuchamos. Ahora sí, Leticia. Ah, importante cuando hacemos la evaluación de riesgos poder identificar si hay factores psicosociales como para hacer la evaluación de estos riesgos psicosociales, ¿verdad? Y poder detectarlos, ¿tá? Y trabajar en ellos. Para eso debemos hacer estas evaluaciones de riesgo psicosocial. Entonces, si nosotros podemos identificar estos riesgos, ya no es que no necesitemos el protocolo, pero ya dentro del mismo plan de trabajo, nuestro plan de prevención, ya podemos ir encarando el tema y, y lo podemos ir abordando, ¿tá? Como un riesgo más a los que estamos expuestos. Bueno, Eh, ¿Me escuchan? Perdón que sí, se te vas y me... venís, te vas y venís, por eso ahí se escucha, se escucha bien. Perdonen, Ahora sí, sí, perfecto. disculpe. Que es importante también poder informar a la empresa, ¿verdad? La responsabilidad que tiene la empresa en estos casos de detección de casos de abuso en cuanto a acción y omisión, ¿verdad? De acciones cuando el sujeto activo de las conductas de acoso y la responsabilidad es directa, y por omisión es cuando se dan estas situaciones y habiendo tenido conocimiento de que se han dado estas situaciones, no se hubiesen adoptado medidas necesarias para lo que es el tratamiento y la erradicación de este problema. O sea que las empresas son como las máximas responsables de abarcar temas o plantear el tema desde lo que es la prevención. Sabemos que los riesgos psicosociales son riesgos que deben prevenirse, que deben detectarse, que en casos que se diagnostiquen, como cualquiera de los otros riesgos, se deben erradicar. Entonces es súper importante que nosotros podamos trabajar desde la prevención, adoptando todas las medidas y todas las actividades posibles, integrando todo lo que es estas medidas preventivas en lo que es la transversalidad de la empresa, hacer un seguimiento exhaustivo de lo que son estas actividades preventivas, porque también podemos perfeccionar lo que son las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan detectado. Por eso es muy importante ir haciendo el seguimiento, ¿no? Y como cualquier gestión de riesgos, es importantísimo evaluarlos. ¿tá? Los que no se puedan evitar se evalúan, los combatimos en el origen y debemos adaptar también el trabajo a la persona. El decreto 127 nos dice específicamente adaptar el trabajo a la persona habida cuenta de su estado de salud física y mental. O sea que otra vez introduce la salud mental como garantía que debe brindar el empleador, ¿verdad? O sea que es súper importante trabajar en prevención, identificar los factores de riesgo, cuantificarlos mediante las evaluaciones de riesgos psicosociales y aplicar las medidas de prevención en el origen, ¿verdad? Y bueno, estas situaciones de acoso traen consecuencias
ya sea para el trabajador, para la empresa y para la sociedad en general. Sabemos que la persona afectada sufre de diferentes trastornos, taquicardias, arritmias, ahogos, sarpullidos en la piel, estrés laboral, depresión. Muchos casos conllevan a diferentes comportamientos adictivos como es no sé, la drogodependencia, el alcoholismo. Y bueno, todo esto, todo este combo, ¿qué les parece a ustedes que cómo podrá afectar en lo que tiene que ver con los accidentes laborales también, ¿no? Imagínense una persona que está trabajando en esas condiciones, si estará expuesta a que sucedan diferentes tipos de accidentes laborales. No es lo mismo tampoco estar trabajando en esas condiciones en una oficina que estar trabajando en una línea de producción donde estoy expuesto a muchísimos riesgos, además de todo riesgos físicos. Entonces es súper importante poder identificarlos. Muchas veces en estos casos la víctima o la persona que es acosada termina certificándose como si fuera una enfermedad común y no es identificada como una enfermedad devenida por una situación laboral, ¿verdad? Entonces, aparte de toda esta situación de enfermedad, sufre una pérdida económica importante. Entonces, un combo bastante grande con la que se debe afrontar. En cuanto a la empresa, ¿qué pasa cuando se dan estas situaciones? Bueno, obviamente el ambiente laboral se ve perjudicado, aumentan los conflictos, desciende lo que es la producción, hay una pérdida de prestigio también, ¿verdad? Por parte de la empresa, ya sea por la imagen sea afectada también por un tema o por sus clientes internos, que son los trabajadores, y por los externos, ¿verdad? Porque todo se sabe en cuanto hay organizaciones con un mal clima laboral, cuando se dan situaciones de acoso constantes o graves. Entonces, la imagen de la empresa también se ve totalmente perjudicada, y ni que hablar de lo que refiere a lo que son las sanciones administrativas o legales que puedan devenir de todo esto, ¿verdad? Y bueno, y si hacemos una mirada más integral y vemos un poco de la sociedad en general, también obviamente que suben el número de bajas médicas por incapacidades permanentes, sobrecostos económicos en los sistemas públicos de salud, etcétera. O sea que hay que tener una mirada bastante integral cuando hablamos de todo esto, porque no hay solo, como decía Mariela, no hay solo un actor perjudicado, sino que en realidad es el trabajador, la empresa y toda la sociedad en general, ¿verdad? Y para esto es importante que las empresas, aparte de la prevención, puedan tener procedimientos de actuación o protocolos, que es una herramienta que evita lo que es la improvisación en los casos cuando se producen estas denuncias. Se determinan responsables, los procedimientos a seguir, las instrucciones para una investigación que dé garantías a todas las partes, que eso es sumamente importante. Y también es importante, valga la redundancia, que estos protocolos se puedan tratar en ámbitos bipartitos, que los trabajadores puedan participar de la realización de Comisiones de estos seguridad. protocolos para que sean eficaces, ¿verdad? Y que sean consensuados. Exactamente, en las bipartitas de seguridad y salud. Está muy bien para mostrar el conjunto de buenas prácticas, fomentar una cultura preventiva, porque también ahí en estos protocolos definimos cuáles van a ser las medidas preventivas que se van a tomar. Creo que se cortó un poquito, no sé si me escucharon. Perfecto, Leticia, perfecto. Ah, Leticia, perfecto. También define. ¿Sí? ¿Me escuchan? perfecto. Sí, perfecto. Creo que ya no se escucha Disculpen. mejor.
también lineamientos para gestionar la denuncia de forma rápida y eficaz. ¿Tá? Entonces, o sea que los protocolos es una herramienta más, pero lamentablemente los realizamos o los gestionamos cuando ya ha sucedido algo. ¿Tá? La idea es trabajar siempre en base a la prevención, hacer evaluaciones de riesgos psicosociales, es fundamental para avanzar en lo que se refiere al acoso laboral. Es importante trabajar en equipos disciplinarios, la participación de todos los colaboradores, los representantes de los trabajadores, llevar especialistas a estas bipartitas de seguridad para que asesoren en la materia específica a todas las partes. ¿Tá? Y bueno, más que nada, invitarlos a todos a trabajar desde la prevención, ¿tá? En la elaboración de protocolos que sean negociados, ¿tá? Aprovechar todas las instancias de bipartita, ¿tá? Y aprovechar estas instancias para realizar propuestas preventivas, de acuerdo siempre a las conclusiones obtenidas en las evaluaciones de riesgo, ¿verdad? Y en las evaluaciones de riesgos psicosociales, determinando siempre plazos, definir plazos en los temas que vamos a abordar, mecanismos de control y sobre todo darle este seguimiento y no dejar morir el papel arriba de la mesa o en el escritorio. Importante para todos es trabajar en prevención. Así que bueno, más que nada ese es un poquito el cierre y la conclusión que quería hacer. Bueno, la verdad que los abogados somos muy aburridos. Ustedes tienen o sea, es mucho más rico lo que ustedes pueden haber aportado, tanto Mariela como Leticia. El asesor laboral recibe los temas cuando ya hay un eventual daño, y entonces es un abordaje que no es desde el punto de vista de la prevención, sino de cuando ya existe un problema. Por tanto, todas las recomendaciones que planteó Leticia son todas de consideración. Hay un rol muy importante que tienen los sindicatos en este tema. Por eso, como decía, una temática que es compleja, que hoy está presente en el mundo del trabajo. No es una... No, lo sufren todos los trabajadores y trabajadoras. Es decir, no hay un tema acá que sea referido a un género específico, sino que aborda y afecta a todos. A nosotros, cuando estudiamos este tema, ya hace unos años que estamos en este tema, a mí me resultó de gran interés una profesora y psiquiatra francesa, Marie-France Irigoyen, y tomé nota de una psiquiatra argentina que dijo Mariela que no pude tomar nota bien del apellido. Mariela, ¿cómo es que se llama? Se llama Cristina Rabasola. Y ya que me Cristina diste la Rabas. palabra, voy a decir una cosita que me quedó hoy en el tintero, Sí, de claro, atrevida claro. nomás. Al Bueno, contrario. no, que me quedó hoy, sobre todo en los casos de acoso sexual, como otro apunte conceptual, que siempre aparece como el cuestionamiento de por qué la persona víctima lo dice ahora y no lo dijo antes, de por qué no dijo que no en ese momento, ¿no? ¿Por qué no puso un límite más fuerte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Siempre hay como un cuestionamiento casi como un cuestionamiento de la incomodidad que genera que la víctima diga lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que siempre se dice es la develación también muchas veces termina, si no está el entorno preparado para recibir eso, termina revictimizando a la persona, ¿no? Y casi que se arrepiente y se retracta de haberlo contado, porque enseguida el acto reflejo es cuestionar si fue tan así la conducta que le afectó. Entonces eso es parte de lo que tenemos que evitar, porque lo que tiene que pasar es que nuestro foco tiene que estar puesto en el contexto en el que se dio. O sea, si hubo un contexto de coerción, porque para que exista la posibilidad de poner un límite o la posibilidad de consentir una relación,
una relación, que no es lo que estamos hablando cuando hay acoso, porque no hay una relación, pero en todo caso, si yo quiero consentir algo, tengo que sentirme libre, tengo que estar informada de lo que hay y tiene que ser reversible, ¿no? La decisión que yo pueda tomar. Entonces, en una situación de acoso, todo eso está viciado, no está, porque hay un contexto de coerción. Entonces, el foco no se puede ir hacia la víctima, que está denunciando lo que puede denunciar, ¿no? Tiene que estar en el contexto más de por qué se dio esto, cómo se dio esto, ¿no? Tratar de entender las características de las personas involucradas, el contexto y cómo se dio esta relación de acoso, no la relación de las personas, sino cómo se fue desenvolviendo la situación de acoso para que en un momento fuera insoportable para la persona, o sea que ya le estaba generando un daño y logró decirlo. Porque nunca puede ser un solo hecho muy intenso, digamos, en la violencia que se genera, en la situación abusiva, pero en general son hechos que vienen en una escalada progresiva, donde la persona intenta a veces, con las herramientas que tiene, correrse, tolerarlo, hacer de cuenta que no pasa, pero llega un momento que se hace, que creo que es insoportable, entonces, y le está generando un daño en su funcionalidad de la vida, ¿no? Cuando llega a su casa, en su trabajo. Entonces, nada, quería como volver a remarcar esto de que el foco tiene que estar en el contexto y en cómo se dio esta situación abusiva y no en la persona que lo está diciendo, ¿no? Era eso. Bárbaro, muchas gracias, Mariela. Por Perfecto. razones del tiempo, vamos a abrir si quieren hacer alguna consulta, alguna sugerencia. Ahí creo que Fernando está haciendo una Levantó la pregunta. mano. Sí, Fernando. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, un gustazo, como siempre, y agradecerte, Vitamiglio, padre e hijo, por estas instancias. Impresionante. Chapó desde la primera, siempre lo dije. Y ahora quería reenganchar con lo que acabó de decir Mariela Solari en este instante, cuando habló del acoso y de lo clave de esa palabra, del acoso, en cuanto a si es acoso un solo hecho o varios hechos, o esa repetición en el tiempo, relacionado a que el proyecto actual de acoso moral que está en el Parlamento habla de reiteración en el tiempo, yendo en contra del Convenio Internacional 190 de la OIT, que habla que un solo hecho ya bastaría. Y quería eso, ¿qué opinión le merecía a Mariela cuando el proyecto actual Uruguay va en rumbo de que que tiene que haber reiteraciones de hechos en el tiempo, y tampoco la ley especifica, el proyecto de ley tampoco especifica, bueno, el lapso de ese tiempo, ¿no? 2 o 3 meses, una vez, dos, no, en el proyecto actual no queda bien, queda difuso también ese acoso. ¿Se entiende, Mariela? Y bueno, y quería preguntarte eso, porque la gran discusión es, ¿un solo hecho basta o tiene que ser reiterado? ¿Y cuál era tu opinión? Bueno, yo voy a dar la opinión desde lo conceptual sobre los hechos de los hechos abusivos y violentos. Un hecho puede ser un solo hecho puntual, pero que por la intensidad de la violencia, por el vínculo que tienen las personas, puede generar un daño muy relevante, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy práctico. Si alguien con quien yo trabajo, salgo del baño, estamos solos, un día nos quedamos trabajando y me aprieta contra una pared y me manosea, y es la única vez que pasó, es un hecho solo, pero es de una intensidad de violencia y de invasión sobre mi cuerpo que ameritaría calificarlo con una conducta de esta naturaleza. Creo que lo que pasa es que la normativa siempre pone énfasis en los hechos reiterados, porque en realidad tiene que ver con esto de que se va cronificando la situación y hay una escalada de violencia.
en la que claramente el daño es más grande, es más, más crónico, y que a las víctimas también les resulta muy difícil poder identificarlo, ¿no? Porque de repente en un hecho puntual, como es difícil que pase un hecho como el que acabo de decir si antes no existieron algunos microabusos que se fueron sucediendo. En general, para llegar a ese punto de violencia hay otras situaciones precedentes. Pero dando respuesta a tu pregunta, yo creo que hay hechos únicos que pueden tener una intensidad que generen un daño relevante, y que también, obviamente, hay hechos que en la repetición, en la intencionalidad dirigidos hacia una persona, dejan más notoria la conducta de acoso. Y que ahí es donde podemos intervenir nosotros también, identificar estos microabusos para no llegar a situaciones de escalada mayor, trabajando en prevención. Y creo que también, por eso hoy lo traía al principio, esto de los cambios en los paradigmas y en las formas de comunicación también, ¿no? A veces cuando se da un hecho puntual y hay una denuncia, cuando uno trabaja con todas las partes, la parte acusada a veces plantea un problema en decodificar la comunicación de la otra persona, el no de la otra persona, que no siempre tiene que ser un no explícito. Hay formas de comunicar el no que a veces la otra persona no logra decodificarlo, ¿no? Entonces, por eso esto que yo hablaba de la prevención, en que hay que poder explicitar claramente que cuáles son esas otras formas de comunicarlos, ¿no? ¿Cuál es la forma de comunicar si yo tengo interés con una persona? Porque también está esto a veces de ridiculizar las situaciones de acoso diciendo, o sea que ahora tampoco podés decirle nada a una mujer porque te va a tratar de acosador, ¿no? Bueno, no, si las cosas se dicen con respeto y teniendo en cuenta las necesidades y los derechos de la otra persona, no te va a tratar de acosador. El tema es cuando no está en el centro las necesidades, no estás logrando leer en el sentido de entender el mensaje que la otra persona está dando de que no le interesa, ¿no? Entonces, por eso yo ya al principio decía, estas conductas y estas formas de relacionarse antes se manejaban de una manera que, aunque fueran abusivas, quedaban en el orden de lo natural, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos un marco de derechos que hace que haya que respetar los derechos, las necesidades y los intereses de cada uno. Y la Entonces, creo que estar clarísimo con el lineamiento de tolerancia cero a lo que son estos hechos, ¿verdad? O estas conductas. Bien. ¿Existe alguna consulta más por parte de los compañeros tertulianos? Si no, por un tema de tiempo, y ya llevamos casi 1 hora y 10, eh, les agradecemos que se hayan conectado a esta tertulia. Muchas gracias. Y bueno, les deseamos que tengan un buen fin de semana. Y bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias especialmente a Mariela y a Leticia, Muchas que gracias contribuyeron con su aporte por dejarnos participar. y dieron un marco totalmente distinto de lo que era el tema jurídico, que no es irrelevante, pero parece que es mucho más rico este abordaje multidisciplinar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Gracias.